Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al módulo 2 del tutorial de Adobe Illustrator 2020. En el módulo anterior finalizamos con la herramienta Plumas, que dijimos que era una de las más útiles que tenía el programa. Sin embargo, contamos con otro tipo de herramienta que es una de las más utilizadas y es justamente la herramienta de selección. Automáticamente uno dibuja o realiza algún esquema dentro de la hoja de trabajo, la herramienta se activa automáticamente. Si nosotros queremos hacer alguna modificación o cambio sobre algún elemento, lo que tenemos que hacer siempre es seleccionar dicho elemento. ¿Sí? ¿Con qué herramienta lo hacemos? Con esta herramienta de selección. Hacemos clic en la barra de herramientas y clic en el objeto que vamos a seleccionar. Si nos fijamos, ¿sí?, en el panel de propiedades, ¿sí?, nos figura, al momento que hacemos clic sobre el objeto, la apariencia y propiedades del mismo. Esta herramienta sirve, por ejemplo, para desplazar las figuras sobre el espacio de trabajo. También sirve para redimensionarlas. Recuerden que si yo voy desde las diagonales con la tecla Shift, redimensiono con las proporciones de alto y ancho que tiene, escalo proporcionalmente. Ahora, si por ejemplo yo me paro sobre los puntos medios, ¿sí?, doy nueva dimensión al objeto, pero no proporcional, sino deformando la propiedad original que tenía. Ahora, por ejemplo, voy a hacer un cuadrado y otra vez me paro, selecciono, ven que ya está por defecto esta herramienta. Si yo me paro en la diagonal, un poquito por fuera, fíjense cómo aparece esta herramienta de doble flecha. Con ella, sí, voy dando distinta angulatura al objeto. Esta herramienta me sirve para girar y rotar cualquier tipo de elemento, ya sea vector o una imagen que colocamos en el programa. Otra herramienta que tenemos es la herramienta de selección directa. Aquí, por ejemplo, tenemos estos dos objetos que los he agrupado con botón derecho agrupar. Entonces, si yo quisiera seleccionar solo uno de ellos, si yo voy a esta herramienta de selección general, no voy a poder. Pero si voy a esta, que es la de selección directa, selecciono uno de ellos y lo trabajo independientemente. Ambos siguen estando agrupados. Otra propiedad de la herramienta de selección directa es poder seleccionar directamente los nodos que tiene una figura. Voy a cambiar el color para que se logre ver el nodo o el ancla. ¿Está? Entonces, contorneo el punto de ancla que quiero seleccionar y ahí ya puedo trabajar ese nodo y los controladores de la figura. Por último, si me paro sobre esta herramienta, se despliega otra herramienta que es la de selección de grupos. Por ejemplo, si yo quisiera seleccionar una unidad de este grupo, lo puedo hacer también con esta herramienta de grupos. Otras herramientas de selección que tengo es, por ejemplo, la varita mágica. Haciendo doble clic sobre la herramienta varita mágica, me despliega las propiedades. La varita mágica tiene la propiedad justamente de copiar apariencias similares, por ejemplo, de rellenos, de trazados, de grosores de trazados, de opacidad o de modos de fusión.
Si por ejemplo yo pongo color de relleno con una tolerancia de 20, quiere decir que me va a seleccionar hasta 20 gamas tonales parecidas. Haciendo clic aquí, por ejemplo, ven, me va seleccionando áreas tonales similares. Con Shift puedo ir sumando selecciones de áreas tonales. Otra herramienta de selección es la herramienta de lazo, que va a seleccionar a medida que yo enlace o contornee el área que quiero seleccionar. Bien, ahora vamos a ver cómo organizar los elementos dentro de un espacio de trabajo. Supongamos en este caso que yo comienzo a organizar este tipo de figuras y veo que el esquema organizativo no es el que deseo. Me paro sobre la figura, botón derecho, organizar. Aquí tenemos traer al frente, en este caso esta imagen ya está al frente, hacia adelante, hacia atrás o enviar detrás de. Por ejemplo, si quisiéramos enviar detrás del cuadrado verde, vamos hacia atrás y automáticamente el círculo queda detrás del cuadrado verde. Ahora por ejemplo, botón derecho, organizar, enviar detrás de y automáticamente va detrás de esta figura verde. Si quisiéramos ahora enviar esta figura hacia adelante, botón derecho, organizar, traer al frente. Otra manera de organizar los elementos es a través del panel de capas. Vamos a ventana, capas, arrastramos esta pestaña y lo ponemos conjuntamente con el de propiedades. Aquí, por ejemplo, tengo estos tres elementos dentro de una misma capa. Si yo despliego en esta flechita, observamos que hay subcapas que están dentro de la capa número 1. Esta ilustración nos indica qué es lo que está seleccionado. Fíjense que figura de color cian. Si yo me paro sobre otra gráfica, automáticamente el programa me dice qué ilustración está seleccionada. También puedo dejar de ver algunos elementos simplemente ocultándolos con esta previsualización. No quiere decir que no estén, simplemente que ocultamos su visualización. Activamos, desactivamos. También podemos bloquear estos elementos haciendo clic en este casillero de al lado, aparece el candado. Quiere decir que si yo quiero, me voy a la herramienta que aparece por defecto de moverlo, quiero mover, no puedo, pero sí puedo el resto de los elementos que no tienen ese candado. Desactivo y puedo mover. En la parte superior, si me voy a las tres liñitas, voy a las opciones que tiene el panel de capas. Por ejemplo, nueva capa. Al hacer esta nueva capa, me va a decir el nombre de la nueva capa que yo le quiero poner. En este caso le puedo dejar capa 2 y el color que va a tener de visualización. Por ejemplo, rojo. Le doy OK y todos los elementos que yo haga de ahora en más, van a estar en esta capa. Fíjense que la previsualización me lo marca en rojo. Si yo hago aquí, la capa 2 me indica que es color cian. Supongamos ahora que yo quiero hacer que este polígono esté en una capa independiente. Simplemente creo una nueva capa, en este caso me apareció de color verde la previsualización, y arrastro el polígono hasta esa nueva capa. Ahora sí, fíjense que en la capa 3 está el polígono y se previsualiza de color verde. Y en la capa 1 ha quedado el cuadrado
y el círculo. En este caso me indica que la capa 3 está por sobre los elementos que están en la capa 1. Entonces, si yo coloco los elementos de la capa 3 sobre cualquier elemento de la capa 1, siempre van a estar por delante. Si yo quiero hacer un orden de capas y decir, por ejemplo, que tanto el cuadrado como el círculo vayan por encima del polígono, entonces simplemente hago un orden de capas y digo la capa 1 va a estar arriba de la capa 2. Y por ejemplo, si yo quiero que esta figura color morada esté debajo de todas las demás, entonces simplemente hago un orden de capas y la muevo hacia el final de las demás capas. El panel de capas me ofrece distintas opciones: crear una nueva capa, nuevas subcapas, crear máscaras de recorte, entrar en modo aislamiento, combinar nuevas capas, utilizarla como plantilla, ocultar otras, contornear, bloquear, pegar conservando capas y opciones que tiene el mismo panel. En las opciones que tiene el panel es como quiero ver yo, por ejemplo, la miniatura del panel, ¿sí? Y si lo quiero en un tamaño más pequeño o más grande. Por ejemplo, le pongo más grande, ok, y ven cómo se agrandó visualmente el panel de capas. Si yo hago una nueva capa, automáticamente me dice que me va a crear una en azul. Si yo quiero en otro color, por ejemplo, en violeta, le doy OK y la visualización de esta capa 4, yo la voy a colocar abajo de todo, ¿sí? Va a ser lo que yo dibuje en esa capa, se va a visualizar de color violeta la selección. Eliminar capas o duplicarlas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no quiero hacer otra vez esta figura, lo que hago es colocarme aquí, voy a duplicar capa 2, ¿sí? Y ya tengo dos capas, una y la duplicación de la misma. Si a esta, si yo quisiera, le puedo, por ejemplo, cambiar el color y se modifica independientemente. Cuando coloco máscara de recorte, estoy en esta capa, en la capa copia, hago una figura, por ejemplo, una elipse, y esa elipse va a ser una máscara que va a recortar parte de la figura en donde pase. Si yo voy aquí y pongo soltar máscara de recorte, automáticamente se va a soltar esa figura que se dibujó como máscara y se va a crear obviamente como un plano. Voy a parar sobre esta capa, ¿sí? Combinar en nueva capa, yo puedo elegir, por ejemplo, esta capa y esta, y las combino, combinar seleccionadas, entonces ahora sí, ambas pasan a estar dentro, ¿sí?, de una sola capa, como en un subgrupo de capas. Plantilla, ya lo hemos visto anteriormente, cuando yo coloco un objeto como plantilla, ¿sí?, esa capa queda bloqueada y además se incorpora la transparencia. ¿Ven? Esta capa está bloqueada y se le incorpora una transparencia para que yo pueda, por ejemplo, dibujar por encima. Desactivamos plantilla. Bloquear capas, contornear capas, eso después lo pueden ir probando. Si yo estoy, por ejemplo, sobre la capa 1 y pongo ocultar otras, me va a ocultar automáticamente las otras capas. Haciendo clic en la previsualización las vuelvo a ver. Contornear otras, me va a contornear, ¿sí?, todas aquellas figuras de las capas en las donde yo no esté parada. Y como vimos anteriormente, opciones de panel para la previsualización del mismo.
Por último, si yo quiero crear nuevas capas, desde aquí también puedo hacer la creación de nuevas capas. Y si yo quiero eliminarlas, selecciono y elimino. Selecciono, con Shift puedo sumar selecciones y las elimino. O directamente la arrastro hasta el bote de basura y la elimino. Bien, veamos ahora el manejo del color. Tenemos varias opciones para manejar el color. Lo primero que vemos es esta opción de aquí, que está en la barra de herramientas. Selecciono un objeto, en este caso me va a decir que es rojo, su relleno, y que no tiene trazado. Si hago doble clic, me aparece esta paleta, que es la de selector de colores, donde yo puedo ir eligiendo el color que quiero y por otra parte también moverme dentro del espectro cromático. Aquí, por ejemplo, me dice que este color no está disponible y me sugiere que utilice este color, por ejemplo, para la web. A su vez nos da las distintas modalidades del color: el tono, saturación y luminancia, la modalidad RGB y la modalidad CMYK. También puedo ingresar un valor numérico de un código de color que yo tenga. Le damos OK y se pinta del color seleccionado. Si yo quisiera pintar el trazo, hago doble clic en este trazado, me aparece el selector de colores. Por ejemplo, lo quiero pintar de un azul, le doy OK y me aparece el trazado. Es muy pequeño, así que dentro de propiedades, ¿sí?, le voy a dar un poquito más de espesor a ese trazado. Ahora sí lo observo. Automáticamente yo estoy trabajando con el color, se me abre esta paleta flotante de color. Si no se abriera, voy a ventana, color y se abre la paleta. Desde aquí yo puedo trabajar con estos controladores. Por ejemplo, decir, me tengo que parar en relleno porque estaba en el trazo. Decir, por ejemplo, que esta figura quiero que sea 100% cian, entonces coloco 100% cian y 0 de los demás valores. Automáticamente me ha quedado con color cian. Y si no quisiera que tuviera trazo, me paro sobre el trazo y le coloco ninguno. Si por ejemplo quisiera que fuera 100% el relleno de color magenta, voy 100% magenta, 0 de cian y ya se pinta el color. Por supuesto que puedo ir creando distintas combinaciones, moviendo el balancín o bien ingresando numéricamente un valor de 0 a 100. También puedo elegir dentro del espectro cromático. Por otra parte, nosotros acá estamos viendo que estamos trabajando con un color CMYK, pero si yo quisiera otra modalidad de color, entonces en esta paleta me voy hasta aquí y voy o a escala de grises o a RGB o a tono, saturación, luminancia. Por ejemplo, vamos a ir a escala de grises y entonces ya tengo un valor numérico del 0, blanco, al cian, negro. Otra forma de cambiar la modalidad de color es ir a ver ajustes de prueba y ahí me dice el espacio de color que yo tengo. Yo quiero personalizarla, ¿sí? Personalizo el tipo de espacio de trabajo. Por ejemplo, si yo quisiera un sRGB. Para trabajar con el color es conveniente entonces
tener la paleta de color, yo la voy a arrastrar hasta la de propiedades y voy a eliminar por el momento la de capas. Tengo entonces la paleta de color. También voy a ir a la ventana de muestras de color y también voy a ir a la ventana de guía de color. En muestras de color yo tengo todo el muestrario que he estado trabajando de colores. Puedo crear grupo de colores, puedo crear una muestra nueva. Por ejemplo, este color que yo he elegido, vamos a elegir otro. Por ejemplo, este. No lo tenemos dentro del grupo de las muestras, entonces lo incorporamos. Nueva muestra, le damos un nombre, por ejemplo, azul Francia. Le damos OK y ahí aparece como una nueva muestra. También, por ejemplo, si eligiéramos otro color, ¿sí?, y queremos incorporarlo a muestras, directamente arrastrándolo desde la barra de herramientas hasta aquí, se incorpora como nueva muestra. Al hacerle doble clic, también le podemos cambiar el nombre, como por ejemplo Celeste Pastel. Podemos eliminar la muestra directamente arrastrándola. También podemos crear una nueva muestra desde el más. Aquí nos muestra los distintos tipos de muestra, que pueden ser de color, degradado, de motivo, de colores. Y aquí nos muestra las distintas bibliotecas de muestra que tiene el programa. Por ejemplo, si vamos a libros de color, aquí nos figuran las muestras Pantone. Por ejemplo, Pantone CMYK encapado. Si yo hago clic en alguna de ellas, nos dice, si me posiciono, qué tipo de Pantone es. Por último, tenemos guía de color. Si yo, por ejemplo, dibujo un objeto y lo coloreo, el programa nos va a ofrecer una guía de colores. Si desplegamos aquí, de análogos, monocromáticos, triadas, de contraste y complementarios. Por ejemplo, si quisiera usar este análogo 2, selecciono el objeto y haciendo clic sobre estos tonos voy pintando. Ahora vamos a ver otras herramientas de dibujo. Por ejemplo, haciendo clic en la siguiente herramienta, se despliegan distintos tipos de herramientas de segmento de línea, arco, espiral y cuadrículas. Si hacemos clic sobre la hoja de trabajo, directamente podemos setear las propiedades, como por ejemplo la longitud y el ángulo de este segmento de línea. Si no, directamente hacemos clic y empezamos a dibujar los distintos segmentos. Clic sostenido, herramienta de arco. Por supuesto que estas herramientas también las podemos trabajar con sus respectivos nodos. Herramienta de espiral. Haciendo clic sobre la hoja de trabajo podemos decir, por ejemplo, la cantidad de segmentos. Herramienta cuadrícula rectangular. Manteniendo Shift apretado, sale una cuadrícula cuadrada. Sin Shift, rectangular. La otra opción para dibujarla es hacer clic, arrastrar y sin soltar tocamos las flechitas hacia arriba y hacia los costados para agregar
o restar celdas en cuanto a filas y columnas. También haciendo un clic podemos determinar la cantidad de divisores horizontales, como por ejemplo hacemos 4 por 4 verticales, ok, y nos aparece la cuadrícula. Con el botón derecho, por ejemplo, podemos desagrupar y así nos quedarían las líneas verticales, horizontales y el rectángulo. Por último, la herramienta de cuadrícula. De la misma forma, haciendo clic y manteniendo Shift, la forma es circular. Por otra parte, haciendo clic sobre la hoja, también podemos manipular el tipo de divisores concéntricos y radiales. También haciendo clic sobre la herramienta y sin soltarla y tocando las flechitas podemos aumentar con la flecha hacia arriba, con la flecha hacia abajo disminuir, los laterales aumentamos y disminuimos. Con el botón derecho del mouse podemos también desagrupar. Ahora veamos las herramientas de tipo geométricas que están predeterminadas. La de rectángulo. Hacemos clic, arrastramos, soltamos y dibujamos un rectángulo. Por supuesto que también podríamos darle distinto relleno y distinto tipo de trazo. Si tenemos apretado Shift, realizamos un cuadrado. La herramienta de rectángulo redondeado, haciendo clic sobre la misma, tenemos un rectángulo con bordes redondeados. Para variar la redondez de los bordes, hacemos clic sobre la hoja y ahí ingresamos el ángulo del radio del vértice, como por ejemplo si le decimos uno bastante grande como 50 milímetros, las puntas de los vértices se redondean mucho más. La herramienta elipse hace elipses y manteniendo Shift apretado, círculos. La herramienta de polígono dibuja polígonos y haciendo clic sobre la hoja decimos la cantidad de lados que queremos que tenga nuestro polígono. La herramienta de estrella, también haciendo clic, decimos por supuesto el tamaño de la estrella, por ejemplo si queremos una estrella de 2 milímetros por 2 milímetros con 8 puntas. Bueno, es bastante chiquita, así que nos vamos a tener que acercar bastante. Y por último la herramienta de destello, que nos hace un tipo de destello sobre todo en imágenes o figuras que ya tengamos. Por ejemplo, vamos a pintar una estrella azul y vamos por encima a colocarle una herramienta, un destello. Podemos duplicarla, achicarla y acomodar este tipo de efecto. Otra herramienta que sirve por ejemplo para el dibujo es la herramienta del pincel.
Aquí hacemos un trazo con el pincel. Desde el panel de propiedades podemos elegir los tipos de pinceles y también los tipos de trazado. Por ejemplo, elegimos este de carboncillo, dibujamos y si le damos más trazado, seleccionándolo, podemos ver bien su efecto. Desde aquí podemos incorporar un nuevo pincel, eliminarlo o bien ir al menú de biblioteca de pinceles, como por ejemplo artístico, como por ejemplo decorativo, selecciono el pincel. Y también tenemos la herramienta del pincel de manchas, donde en vez de dibujar líneas, lo que estamos dibujando es una figura. Si ustedes se acercan, fíjense que tiene ese doble trazado y que en vez de tener el trazo, lo que tiene es un relleno. La siguiente herramienta es la herramienta de formas. Si yo artísticamente dibujo más o menos una forma, automáticamente me la retrasa con sus bordes perfectos. La otra herramienta es la herramienta de lápiz, que funciona muy parecido a el pincel. La herramienta de suavizar, yo tengo una forma bastante desdentada, entonces con la herramienta de suavizar voy pasando por esa zona y me va a ir tratando de suavizar o de eliminar algunos puntos de ancla. Herramienta de borrador de trazados, por donde yo pase voy a borrar ese trazado. Puede ser continuo o algunas zonas. Herramienta de unir, bueno, aquí justamente tengo dos trazados independientes. Si yo los quiero unir, son independientes. Si yo los quiero unir, selecciono ambos, me voy a la herramienta de unir trazados, comienzo en el principio y uno con el principio de la otra línea. Ahora veamos la herramienta de borrador. La herramienta de borrador borra la zona y crea dos zonas independientes, tanto en relleno como en trazado. También, por supuesto, puede ir borrando algunas zonas. Si yo le quitara el trazado, ven que puedo ir borrando ciertas zonas. Haciendo clic en la herramienta y clic en la hoja, doble clic en la hoja. Pero antes voy a hacer doble clic en la herramienta y voy a, por ejemplo, agrandar el tamaño de la hoja. Y voy a, por ejemplo, agrandar el tamaño de la goma. Si quiero puedo variar la redondez o el ángulo de inclinación. Entonces así ven cómo se borró en ambas figuras. Ahora la herramienta de tijeras, parándose en una zona y
en otra zona del trazado voy cortando. Pero en este caso fíjense cómo se dividió y el trazado no siguió continuo como sucedía con la herramienta del borrador. La cuchilla tiene un efecto bastante parecido a la del borrador, donde se dividen las partes pero enteras. Entonces aquí fíjense que el trazado sigue contorneando la figura que ha quedado.